Programa número 18 de Agencia Paco Urondo TV, esta coproducción que hacemos con Comarca Sí. Tuvimos la intención de armar un programa sobre agencias de noticias, sobre periodismo, y en el primer bloque nos vino a visitar Carlos Moreno de Letra P, que es un gremio, bueno, ustedes lo van a ver en la entrevista, no vinculado estrictamente a una posición ideológica, al menos explícita, donde trata de defender o expone en favor de la objetividad o lo más posible de objetividad en el periodismo. Y en el segundo bloque, para contrastar, nos vino a visitar Gabriel Fernández, que, bueno, es el director de La Señal Medios y lo que propone es justamente lo contrario, es un periodismo muy ideologizado. Y bueno, cómo estas dos posiciones piensan en el periodismo político, de agencia, de sector especializado hoy en Argentina. Esperamos que disfruten el programa tanto como nosotros. Bueno, y en una nueva coproducción de Agencia Paco Urondo TV que hacemos con Comarca Sí, bueno, pensamos hacer un programa sobre periodismo en la provincia de Buenos Aires, que es en buena parte corazón político del peronismo y de Argentina misma. En ese sentido, una de las experiencias más novedosas y también exitosas en términos de periodismo web es la de Carlos Moreno con Letra P. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y gracias por venir a visitarnos. No, por favor, un gusto. Sí. Un poco charlar de eso, ¿no? Un poco de, bueno, ¿cómo es hacer periodismo web, periodismo digital, en la compleja, territorial realidad política de la provincia de Buenos Aires? Mirá, la verdad que la provincia de Buenos Aires, como bien marcás, es un escenario muy complejo y muy difícil de abarcar muchas veces, porque para aquellos que somos platenses, creemos que lo bonaerense es lo que pasa alrededor del poder político, ¿no? Claro, como los porteños y la nación, digamos. Exactamente, donde está la legislatura, donde está la Casa de Gobierno, pero en realidad es una complejidad mucho más grande, donde tenés el conurbano que tiene su propia realidad, los grandes municipios como Mar del Plata, Bahía Blanca, o los de la cuarta o de la segunda, y en realidad el periodismo... Uno aprende a hablar un poco en secciones, ¿no? Cuando se vuelve periodista bonaerense, empieza a hablar en términos de secciones, pero además también empezás a pensar cómo eso se interrelaciona con lo nacional. Digo, porque no es lo mismo la realidad de Trenquelauquen, que está más cercano a La Pampa, o la realidad de Pergamino, que está hacia el noroeste. Digo, pero en realidad me parece que la complejidad es el periodismo. Y cómo nosotros empezamos a pensarnos sin ser... periodistas o sea, siempre vamos a tomar parte. El tema es cómo esa parte que tomamos permite que todos los actores se expresen dentro de nuestros medios. Me parece que esto es lo complejo del nuevo tiempo que se viene. Digo, cuando uno ve la disputa del gobierno con el Grupo Clarín, digo, el Grupo Clarín definitivamente operando en contra del gobierno. Me parece que nosotros tenemos que entender como nuestros medios un lugar donde transitan los distintos actores y no creernos que tenemos una verdad revelada, sino que son canales donde transita la información. Pero en ese sentido, ¿impugnás que los medios, que el mismo Grupo Clarín, jueguen a la política? No, para nada, porque yo creo que me considero un actor político, me considero una persona que tiene opinión, pero mi opinión no puede invalidar la opinión de otro. Digo, yo cuando firmo una nota, cuando hago una editorial, cuando estoy bajando línea y estoy marcando mi postura. Eligiendo a los entrevistados mismos. Totalmente, pero me parece que uno no tiene que ser el que... no somos jueces. Digo, si el masismo piensa algo del kirchnerismo o el ciolismo piensa... Digo, me parece que uno tiene que dejar que las cosas transiten y fluyan y que sean los actores los que se expresen. Porque si no, el medio pasa a ser parte... interesada y lo único que hace es defender sus propios intereses. Me parece que no es el lugar. Las ideas deben fluir independientemente de la postura que tenga el director del medio. Bueno, pero reconociendo siempre que los medios somos actores políticos. Somos parte, totalmente. Y totalmente. Digo, más inteligente menos, pero me parece que... Totalmente de acuerdo. En ese sentido, bueno, como el tema de agenda hoy y en términos de agencias de noticias, por lo menos en la realidad porteña, por lo menos en la City, en determinado gueto, pero es un gueto muy crítico en política, fueron los afiches que se publicaron contra Fidanza, que es el director de la política online. Sí. ¿Vos cómo lo viste eso? ¿Cómo lo leíste? Mira, en realidad me parece que todo escrache es repudiable. El único escrache que yo creo que uno puede convalidar, digo, porque creo que hay escraches convalidables, es a un genocida.
Porque en algún punto se está banalizando. Exactamente. Yo creo que hay cosas que van perdiendo con el tiempo el real valor que tienen. Un escrache tenía que ver en un momento donde no había justicia, donde se había puesto en un cubierto con un manto de olvido lo que había sido la dictadura de la década del 70, entre el 76 y el 83, y la sociedad, el producto de no ver posibilidades mediante la ley de obediencia debida y punto final, que hubiera justicia verdadera, justicia auténtica, la que queremos todos, ¿no? La de los juzgados, con sus, su propia... la justicia que entendemos en un Estado de Derecho. Ahí sirvió el escrache. Escrachar a un periodista porque publica una cosa en la que estamos de acuerdo o que no estamos de acuerdo me parece que es tremendo. Porque en realidad aquel que usó un aparato económico y político para condicionar lo que podemos seguir opinando los demás, porque en realidad no solamente es un escrache contra Fidanza, es verdad. Es un escrache contra todos aquellos que podemos llegar a oponernos contra ese mismo sector político. El sector político autor de esos Exactamente. afiches. Entonces, vamos a estar todos... Bueno, che, yo no voy a publicar algo en contra de Scioli porque por ahí fue Scioli. No voy a publicar algo en contra de Massa porque por ahí fue Massa. No voy a publicar algo en contra del gobierno nacional porque por ahí fue el gobierno nacional. Entonces, empezamos a generarnos una autocensura producto de... porque si eso hubiera tenido una firma... Puede decir que es más válido. Es más válido, totalmente. Porque un periodista que firma o nosotros... Bueno, siempre ponemos la cara, claro. Ponemos la cara, tenemos empleados, pagamos nuestros impuestos, generamos un mecanismo donde saben dónde nos pueden ir a buscar. Digo, al pie de mi página y al pie de la tuya y al pie de Fidanza, dice la dirección, dice el número de quit, el sindicato y los ministerios tanto de trabajo como la FIP pueden ir y verificar lo que estamos haciendo. Entonces, me parece que el anonimato es una actitud muy cobarde que me parece que es ampliamente repudiable. Bien. Hay algo, bueno, que también es parte de la discusión política de este momento, que es, por supuesto que hay casos también en el periodismo extremos y repudiables, pero en términos generales pareciera que la forma que la clase política acepta dialogar con los periodistas, por lo menos con los medios no monstruosos, no gigantescos, como el caso del Grupo Clarín, pero por ahí con los medios intermedios, es a partir de esta situación de donde el medio denuncia alguna actividad del político, entonces el político recién ahí abre los canales de comunicación con los periodistas. Y es una lógica que parece repetirse. Hay casos extremos, se lleva, y que en algún punto también son repudiables. ¿el periodismo político es eso o se puede trabajar otro tipo de periodismo? No sé si se entiende la pregunta. Sí. A ver, el periodismo básicamente es contar aquello que otro no quiere que se enteren. Básicamente, tenemos ese desafío. Intentar contar aquellas cosas que el poder, no importa si es económico, político, porque siempre hablamos de los políticos como el único poder. Y en realidad tal vez debemos pensar en qué poderes estamos denunciando. Creo que es una relación de tensión. Si hay alguien que no quiere que se cuente, obviamente que eso va a ser una... Siempre va a ser una convivencia difícil. Siempre va a ser una convivencia difícil. No hay una convivencia pacífica y más en este tipo de medios en los cuales nosotros trabajamos o desarrollamos, que somos el olé de la política. Nosotros, la verdad que mi mamá no sabe a qué se dedica Letra P. Entra y dice, el nene tiene algo en internet. Ya no tan nene, pero... nosotros somos medios especializados, le hablamos a un nicho específico, hablamos con un lenguaje específico, hablamos con describimos realidades que son totalmente lejanas al común de la gente, que también nos da un poder de contar aquellas cosas muy que a un político le pueden molestar. Claro, con un conocimiento también con muy un avanzado. Conocimiento muy avanzado. Claro. O sea, somos especialistas y no está mal. Yo creo que los medios van hacia ese camino. Van hacia una lógica multiplataforma, es decir, nosotros no solo tenemos el portal, la televisión, la radio, las redes sociales, sino que además vamos a la especificidad. Porque si alguien quiere mirar algo, volvemos al deporte, mira Oleo Cancha Llena. Si quiere ver algo de espectáculos, va a algún portal de espectáculos. Me parece que... Exitoína, por ejemplo. Exitoína, exactamente. Nosotros deberíamos ir hacia ese lugar. Y lamentablemente los políticos en general te llaman cuando les molestan los títulos. No hay otra manera. Claro. No hay otra manera. Y es muy difícil porque también los ponemos en evidencia. Claro. De que hay muy poca idea. Lo preocupante es que nosotros estamos asistiendo a un cambio de ciclo, un cambio de etapa.
nos guste o no nos guste. En términos políticos. En términos políticos. En términos políticos estamos asistiendo al surgimiento del poder político de los próximos 10 años en la Argentina. Sea kirchnerista, sea sciolista, sea masista, estamos en una bisagra donde Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli y Mauricio Macri no tienen reelección en sus cargos y así también otros 14 gobernadores. Pero vos decís, quien gane va a inaugurar una etapa política larga. Digamos, no hay ningún escenario de gobiernos institucionales breves. ¿Vos no ves eso? No. Lo único que puede poner es que volvamos a tener un De la Rúa al frente del gobierno, que no sería bueno para nadie. Claro. Si no, me imagino un gobierno que va a tener 4 años y esos 4 años van a implicar que quiera mantenerse durante otros 4 años más, como marca la Constitución, y algún sector que diga, bueno, no estamos de acuerdo con este gobierno y vamos, pero me parece que es, por suerte, para nuestra generación, estamos asistiendo por primera vez a una transición ordenada hacia un nuevo poder. Digo, la última transición que tuvimos fue muy caótica, que fue la del 2001. Claro. Digo, 99-2001. El 99 debería haber ordenado por 10 años y lamentablemente no lo hizo. Me quedan un minuto. ¿En qué sentido esa modificación de estructura de poder, un tuit, un minuto, incide sobre este periodismo? Esa nueva etapa de nos mantiene alerta permanentemente. Todos los días hay operaciones, contraoperaciones, informaciones y contrainformaciones. Es un terreno de batalla. Totalmente. Y ahí tenemos que estar. Bien. Gracias, Carlos, por venir a visitarnos. Gracias, a Joel. Agencia Paco Urondo TV. Bueno, y en este segundo bloque de Agencia Paco Urondo TV, invitamos a Gabriel Fernández de La Señal Medios, de Radiográfica, porque, bueno, queríamos completar el programa donde estuvimos entrevistando al periodista, al director de Letra P, que es un medio platense, y estuvimos discutiendo un poco sobre la compleja relación entre periodismo y el sistema político. Gabriel, gracias por venir a visitarnos. ¿Qué tal, Joe? Un placer estar acá. Bien. Bueno, Gabriel, mira, en realidad el disparador que tuvimos en aquel momento fue al respecto de la política online. Había hecho unas notas aparentemente críticas contra algún sector que sale a escracharlo, a pegar afiches. Y a partir de ahí armamos un debate sobre la tensión que se da entre la clase política y el periodismo. ¿Te parece que el periodismo naturalmente tiene una relación de conflicto con el poder político? A mí me parece que cuando uno define el rumbo del medio que lleva adelante, lo debe posicionar. Entonces, una vez que uno habla desde un lugar, se puede originar debate, polémica, tensión o respaldo, pero no hay confusión con respecto al lugar editorial desde donde se posiciona. Me parece que muchas de las confusiones surgen cuando lo que se pretende es una neutralidad que en realidad no es tal y que deriva en zigzag editorial a la hora de configurar la narración de la realidad. ¿Qué juicios haces vos de la política online? Todos los medios, bueno, tienen derecho a desarrollar su línea editorial de manera propia, ¿no? Yo prefiero, de todos modos, los medios desde donde sé dónde están hablando, digamos, cuando sé claramente desde qué posicionamiento están hablando. ¿Y no está tan claro en la política online? No lo sé, también tendría que ponerme a investigar para no ser claro, injusto, ¿no? Creo que durante bastante tiempo se intoxicó, no es el caso de la política online, al público con medios presuntamente objetivos o neutrales que en realidad tenían un posicionamiento económico muy sólido previo. La idea que yo tengo desde La Señal es desde el pueblo y desde el sur. Nosotros narramos desde adentro de una población y desde el sur del continente. Ahí nos posicionamos. Eso implica el respaldo a un proyecto nacional popular. Y a partir de ahí implica independencia dentro de ese respaldo. Es decir, podemos polemizar con ese proyecto, con aspectos parciales de ese proyecto, podemos polemizar con otros aspectos, pero sobre todo tratar de brindar información confiable, certera, donde vos tengas un anclaje en la realidad que haga que el tipo que te está leyendo, observando o escuchando, sepa que lo que le estás ofreciendo tiene un posicionamiento previo, pero se atiene a los hechos dentro de las posibilidades periodísticas existentes. ¿Te parece que estaba pensando, ¿no?, como en todos estos programas muy de moda, tipo Intratables, ¿no?, que a veces sí, hay un giro
hay una polémica, el periodismo, primero, si te parece que el periodismo está girando hacia la polémica, y segundo, si es demasiado ese giro. Hay una especie de superficialidad innecesaria donde se empieza con la polémica y se cierra con la polémica sin ofrecer datos. A mí me encanta la polémica televisiva, radial, inclusive las polémicas cruzadas en la prensa escrita. Nosotros realizamos muchos programas de polémica, pero tiene que haber fundamento informativo. Claro. Se arranca sin el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Es decir, se arranca con un montón de panelistas que dicen lo que les parece, sí, claro, sin fundamentar de dónde viene lo que les parece. Claro. Entonces lo que nosotros tratamos es decir, si vos vas a opinar sobre algo, tenés que tener información, claro, adecuada. Bueno, puedes decir que los fondos buitres tienen razón o no tienen razón porque me piace, ¿no? Claro. Tenés que decir, bueno, esto damnifica a la economía argentina por esto, creemos que lo que hay que hacer es esto, y ahí, a partir de ahí, desarrollás un diálogo con los otros sectores. Con respecto al gobierno nacional, vos decías, bueno, uno se inscribe en una posición ideológica que es de apoyo, participación, digamos, acompañamiento al gobierno nacional. ¿Es difícil polemizar con el propio proyecto que uno acompaña? Es difícil, a veces es doloroso, inclusive. Pero creo que al ser tan importantes los logros de esta última década, las críticas son muy parciales, quiero ser sincero, no porque uno respalde, algo así como acomodo la realidad a mi gusto. Es al revés. El gobierno nacional, los dos ciclos de Néstor y de Cristina han logrado lo que en el año 2001 ni soñábamos que se iba a conseguir en la década siguiente, y lo han logrado. Entonces, claro, hay zonas incompletas, errores, hay dificultades, pero uno no se puede quejar comunicacionalmente. No es que vos tenés que morderte la lengua y callarte en algún área de la realidad para no decir las verdades en favor del movimiento. En realidad decís lo que te parece y siempre el cuestionamiento es muy inferior a los logros alcanzados, que son tan trascendentes. Nosotros hemos recuperado YPF, se ha puesto en marcha un vector hacia el espacio, se recuperaron las AFJP, se puso adelante la institución paritaria, se desarrollan aumentos jubilatorios 3 veces por año, más planes sociales dinamizando el mercado interno, se recuperó el rol de la economía, del Estado dentro del marco económico para dinamizar. Pero, es decir, son elementos donde cuando vos tenés un cuestionamiento para hacer, por ejemplo, la política comunicacional, lo haces, pero no logra dañar el balance conjunto que tenés acerca de lo que ocurrió en el país en esta década. ¿Y qué balance haces entonces de dos grupos aliados al gobierno emblemáticos, por lo menos acá en la región metropolitana, como es el caso del Grupo Birch y Gasos Polki? ¿Cómo los evaluás? Yo creo que son medios que hacen la plancha, que no hacen olas, entonces no profundizan en la información, lo cual... Así que, creo que otra cosa sería un 678, tal como está, pero al lado en Canal 7 con un programa de debate y análisis político, que no se puede desarrollar. De todos modos, si hay que marcar errores, creo que ahí hay errores parciales, pero grandes errores es el sostenimiento publicitario de C5N. Ajá. Y de ¿Por qué? Y de Telecentro, porque son medios que están en contra del proyecto nacional de manera plena. La campaña realizada por Feynman sobre el tema seguridad da vergüenza ajena, y en el último tramo directamente se mete con los ejes del proyecto, empieza a hablar del tema de la emisión y empieza a hablar del gasto público, que en realidad es la visión que tiene el liberalismo para hablar de la inversión social. Algo también de Feynman, no sé si lo viste. Que sigan estando, yo no tengo ningún problema, nadie tiene por qué censurar, pero buscate vos los avisos. Si sos tan bueno y crees tanto en la economía privada, no recurras al Estado. Creo que esos casos son graves porque hay un mensaje muy feo hacia el comunicador social, el periodista honrado, fuerte. No pasa nada si tirás mierda en el ámbito que más beneficia a las grandes empresas, te vamos a sostener igual. A mí ese mensaje no me gusta. Claro. Me parece que tiene que haber un sistema de premios y castigos condigno a lo que se produce en cámara, lo que se desarrolla en el aire de una radio. No puede ser que un tipo pida linchamientos por televisión y el Estado le siga poniendo avisos. Si vas a pedir linchamiento, daría para levantar el programa.
no lo queremos levantar porque nos parece que la democracia, que la libertad de expresión, perfecto. Ahora, de ahí a tener pautas publicitarias estatales, me parece un despropósito. ¿Y qué te parece que va a pasar con bueno, es un abanico muy amplio, ¿no? Los medios kirchneristas, pero ¿qué te parece que va a pasar con los medios aliados al gobierno post-2015, a partir de la salida del Poder Ejecutivo de Cristina Fernández? No lo sé. Creo que estos medios ya están en contra de los que estábamos mencionando, y los otros medios que mencionaste vos al comienzo, me parece que harán un proceso de adecuación dentro de un lineamiento socialdemócrata más o menos tradicional, lo cual les permitirá observar el nuevo ciclo con cierto equilibrio. Me parece que van a actuar de esa manera. ¿Y caso de medios populares, caso de la Señal Medios, de Gráfica Patricios, cómo ves que se va a parar en ese escenario? Eso es más genuino, más sereno, aunque sea más convulsionado en términos prácticos. Nosotros lo que hacemos es analizar la realidad con ese posicionamiento previo del que te hablaba y a partir de ahí brindar la información. Es decir, si alguien dispone anular o intenta cuestionar la institución paritaria, que es lo que ha sostenido el salario del empleo en blanco durante estos años y ha recuperado el poder adquisitivo de manera parcial, si alguien dispone la anulación de planes sociales, si alguien dispone que las jubilaciones deben volver a congelarse como lo estuvieron en otro momento, lo vamos a cuestionar abiertamente. Si alguien dispone privatizar empresas públicas, lo vamos a cuestionar abiertamente. Tenemos un ideario nacional y popular que está orientado en esa dirección, no en una dirección circunstancial según el vínculo que tengamos con un dirigente. Entonces la línea editorial va a ser clara en ese sentido, porque se asienta en la realidad, pero además se asienta en una concepción de la realidad, que está formateada por nuestra propia historia comunicacional. Todos nosotros, la Paco Urondo también lo es, somos herederos de los cuadernos de Forja, somos herederos de la mejor información posible en la República Argentina. Digo, los cuadernos de Forja han pasado 70 años y siguen ganando elecciones, mientras que La Nación era a los cuadernos de Forja potencialmente en ese momento lo que Clarín es a Radiográfica. Hay una desproporción total, La Nación llegaba a todos lados, todo el mundo parecía creer lo que decía La Nación, frase de Jaureche, lo dice la prensa, lo dice La Nación, y sin embargo, los cuadernos de Forja con ideas bien calibradas trascienden las épocas y dejan un programa que sigue estando vigente con la adecuación del caso en el corazón y en la mente del pueblo argentino. Por eso creo que vale la pena apostar a esto. Gabriel, te agradecemos mucho que nos hayas venido a visitar a Agencia Paco Urondo TV. Un placer realmente. Con Gabriel Fernández cerramos este capítulo, esta nueva misión de Agencia Paco Urondo TV. Sí, esperamos que hayan disfrutado el programa tanto como nosotros. Y así termina el programa número 18 de Agencia Paco Urondo TV, esta coproducción que hacemos con Comarca Sí. Bueno, ustedes lo vieron, es una discusión entre un sector muy ideologizado del periodismo y otro que trata de bueno, posicionarse de una forma, si no antagónica, al menos ensalza la supuesta objetividad en el periodismo. Saquen ustedes sus conclusiones, espero que haya sido para ustedes tan enriquecedor como para nosotros. Gracias por mirarnos.